Hola, hace muchísimo que no hago videos, pero voy a empezar de nuevo, poquito a poquito. Y una de las cosas que quería hacer justamente es hacer muchos más reviews de libros. En las últimas semanas estuve pidiéndole a muchas personas en mi red, a través tanto de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, como directamente, que me recomendaran libros para ordenar todo lo que quiero leer en el 2018. Y amablemente me recomendaron muchísimos. Y la verdad es que sí, pienso leer mucho este año. En parte, quiero leer en Kindle, quiero leer en audiolibros, quiero leer en libros físicos. Y quiero tratar de romper como mi barrera mental de que leer más de 20 o 30 libros al año es muchísimo, ¿no? Y quiero más bien pensar que quiero leer todo lo que necesito leer para ser mejor, para aprender, para, pues evidentemente, conocer más de todo lo que existe allá afuera y mejores prácticas de cómo hacer muchas cosas. Si quieren accesar a esa lista de libros, está en la descripción la liga, y si quieren recomendarme más libros, se los agradezco muchísimo. Justamente acabo de terminar este libro que se llama The New Confessions of an Economic Hitman de John Perkins. Y la cosa es que este libro, bueno, primero que nada lo escuché en audiolibro. Es un audiolibro de 12 horas. Lo escuché corriendo, en el Uber, en el Cabify, transportándome, etcétera, y lo disfruté muchísimo. La verdad es que como audiolibro está muy bueno, está bien narrado y se los recomiendo. El libro es la segunda edición y es como una edición extendida de un libro que John Perkins libera en 2004, donde narra un poco de su historia, donde platica de este concepto de Economic Hitman, que es algo que él mismo hizo por una cantidad de tiempo, que son estas personas que trabajan para diferentes consultoras o corporativos o diferentes instituciones para hacer ingeniería financiera en cuestión de desarrollo económico para diferentes países, donde a través de algunas prácticas muy negativas pues generan que países estén en una posibilidad donde generan mucha deuda y están en control de otros países, y evidentemente utilizan muy mal todos estos fondos que existen de desarrollo económico. En esta edición incluso le agrega un poco más de reflexiones de qué pasó desde que liberó el libro, cómo ha cambiado eso del 2004 a la actualidad, y agrega un poco cosas que podemos hacer nosotros como consumidores y como personas para hacer el mundo mejor. El libro está dividido en 5 partes. La primera es de 1963 a 1971, que es un poco de su historia y cómo termina involucrado en esto. Sin tratar de arruinarles el libro, definitivamente se los recomiendo muchísimo, pero cuenta su historia de cómo pasa en su familia, trata de evitar ir a la guerra de Vietnam, y para eso termina entrando a una universidad, tratando de hacer como una maestría, un MBA, y después trabajando en los Peace Corps en Latinoamérica, y cómo eso lo lleva a estar en contacto con pues la parte como más humilde de Latinoamérica, la pobreza, y empieza a ver también cómo funcionan algunos de los proyectos de desarrollo económico que existen alrededor del petróleo. Incluso interactúa con personas que trabajan para Texco y otras empresas de ese estilo, y le enseñan un poco cómo es que el país va a cambiar gracias a que descubrieron petróleo, pero al mismo tiempo muy directamente le dejan en claro que solo va a cambiar para algunos cuantos. En la parte 2, que es de 1971 a 1975, donde ya te cuenta un poquito cómo es que termina adentrándose para trabajar en una consultora, más o menos como en el mismo camino que él quería seguir, de conocer el mundo y cómo le daba curiosidad de esto y cómo podía haber algún tipo de impacto, pero al mismo tiempo pues tratando de construir su propia carrera política. Termina en esta consultora haciendo proyectos y análisis financieros para entender cómo el desarrollo de algunos proyectos de desarrollo económico podrían traer un crecimiento en la economía, y con eso pues poder ayudar a que esta consultora le dé el proyecto al país para que puedan conseguir fondos de bancos de desarrollo y últimamente poder hacer ese tipo de proyectos. Y queda muy en claro cómo hay una presión sobre él y una expectativa sobre él de que sea muy optimista, por arriba de todo lo que puede llegar a ser lógico en ese proceso de desarrollo financiero que propone, con la intención precisamente de que estos países pues terminen pidiendo más dinero del que deberían. Los proyectos van a terminar dando menos resultados de los que se esperan, y por lo tanto entran en este ciclo donde siempre tienen que estar pidiendo más dinero y tienen una dependencia política y financiera con todas estas otras entidades y todos estos países. Una parte súper interesante en esa parte es que justamente como que él empieza a darse cuenta cómo lo van llevando a todos estos diferentes lugares y platica con todas estas diferentes personas,
y a través de él mismo ir aprendiendo los lenguajes que se hablan en estas diferentes geografías, se da cuenta cómo a él lo tratan de una manera, pero cuando hablan el idioma local, pues dicen cosas totalmente diferentes, donde le queda muy en claro que le están dando pues un paseo por la parte bonita, y al mismo tiempo también siendo cómplices de generar ese tipo de proyectos, ¿no? De no romper esa burbuja de lo que se está tratando de generar, porque pues parte de lo que te platiqué es como pues todas las personas que están involucradas en ese proceso pues tienen el mismo incentivo de tratar de generar ese tipo de situaciones. En la parte 3, que te platica un poco lo que hace del 75 al 81, también te empiezas a dar un poco de cuenta, y él mismo se empieza a dar cuenta y te lo narra, pues toda la parte negativa que tiene esto, ¿no? Empieza a platicar de diferentes situaciones políticas donde presidentes y regímenes completos pues de repente son chantajeados, o incluso pues digo, presidentes asesinados, cambios de gobierno, que él mismo empieza a especular de cómo es que están relacionados con todo esto que él platica en el libro. Y en la parte 4, que nos platica qué pasa del 81 al 2004, donde él ya está un poco fuera de ese mundo y está tratando de pensar si escribir el libro o no escribir el libro, cómo lo platica con diferentes personas, diferentes interacciones que suceden al respecto. Él crea una empresa propia de energía, y como cuando anuncia que va a escribir este libro, mágicamente como que le aparecen otras oportunidades, en parte como para distraerlo, y un poco de cómo él analiza todo el proceso de si sería bueno o no tratar de dar este libro, si todas las cosas que él empieza a ver desde afuera siguen interconectadas. Y es un poco su propia especulación de cómo va cambiando este mundo y este concepto de los economic hitmans. Incluso empieza a platicar cómo es que él empieza a ver dentro de su propio país cómo esto empieza a suceder, ¿no? Y casos como la crisis del 2008 y las deudas que existían alrededor de todo el tema de real estate, pues en parte está conectado con todo esto, y alguna ingeniería financiera donde había personas que sabían que sus préstamos no se iban a poder realizar y sin embargo seguían vendiéndolos y traspasándolos, ¿no? Y la última parte del libro pues te platica exactamente qué es lo que podemos hacer el día de hoy como emprendedores, como ciudadanos, como empresas, etcétera. Y la verdad es que es un libro súper recomendable. Este libro me lo recomendó Juan Clarion, muchísimas gracias Juan, y que me parece como fundamental que estemos pensando en este tipo de temas, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor está interconectado, hay una gran cantidad de recursos allá afuera para que podamos hacer desarrollo económico, para que podamos construir grandes cosas, y pues también evidentemente va a haber personas que quieren hacer un mal uso de todos esos recursos, y entonces a nosotros nos toca como emprendedores, como empresarios, como consumidores, ser muy claros y educarnos también de qué es lo que estamos nosotros ayudando a que exista allá afuera. Cuando estamos viendo un contenido que creemos que nos parece una pérdida de tiempo y lo seguimos viendo, pues evidentemente estamos votando para que exista más ese tipo de contenido. Cuando compramos un producto de una empresa que sabemos que está haciendo las cosas mal, pues al mismo tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Entonces casi que la invitación súper fuerte de este libro, y de que lo lean o lo escuchen, y al final estas recomendaciones de cosas que podemos hacer específicamente tiene que ver con eso, cómo consumimos local, de empresas que conocemos que están haciendo cosas bien, cómo utilizamos mejor todas las oportunidades que hay allá afuera, y cómo hacemos más transparente todas estas cosas. Definitivamente un libro que vale la pena, que te pone los pelos de punta de todas las locuras que pasan, que son billones y billones de dólares, que son decisiones tomadas por muy pocas personas, que impactan negativamente a veces a millones y millones de personas, y que definitivamente este libro lo expone de una manera súper clara, y que nos invita incluso de manera súper proactiva a decir: esto es algo que tú puedes hacer para que el mundo sea mejor.